¿Cómo están, amigos? Sean ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Noticias. Empezamos esta semana con mucha información. Hoy es lunes 22 de abril, lo hacemos con nuestros titulares. El ministro del Interior, Carlos Morán, reiteró que no hubo negligencia ni abuso durante la diligencia realizada por personal policial en la vivienda del fallecido expresidente Alan García. Se posterga declaración del expresidente de empresa OAS, Leo Piñeiro, por retraso de su abogado, Fernando Silva. Los fiscales Rafael Vela, Germán Juárez y Carlos Puma reprogramaron la audiencia para mañana martes. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, coincide con el jefe de Estado, Martín Vizcarra, en considerar que la prisión preventiva no debería ser una solución inmediata. En Huancayo, delincuentes aprovechan la procesión de Semana Santa para robar objetos de valor de una iglesia. Los malhechores ingresaron por un antiguo convento. Bien, comenzamos de esta manera el desarrollo de las informaciones para contarles que se posterga la declaración del expresidente de la empresa OAS, Leo Piñeiro, por retraso de su abogado Fernando Silva. Los fiscales Rafael Vela, Germán Juárez y Carlos Puma, quienes llegaron a la sede de la Fiscalía Federal de Curitiba en Brasil para tomar las declaraciones. Ha habido un contratiempo con la defensa de la persona que hemos venido a interrogar, peruana. La defensa ha tenido un contratiempo y un retraso en su vuelo y por esa razón se ha determinado por parte de la justicia brasileña de que la diligencia se lleve a cabo el día de mañana. No puedo comentar nada más, les pido disculpas. En todo caso, mañana la igual por la mañana será en simultáneo, no sí, en la mañana. Sí, igual todo eso está local. planificado, así es. Está planificado de que las diligencias se pueden llevar a cabo porque además nosotros somos un equipo de fiscales y en esa medida hay fiscales que asistirán a una de las diligencias y el equipo del doctor Pérez le tocará mañana el interrogatorio al señor Barata, como ya es de público conocimiento. Bueno, hay mucha expectativa por lo que dirá Jorge Barata durante esta semana, ¿no? Se van a cerrar algunos círculos de investigación y por supuesto se van a abrir otras. Vamos a ver qué es lo que viene. Y la policía actuó con mucha prudencia y cautela durante la intervención a la casa de Alan García. Así lo ratificó el ministro del Interior, Carlos Morán. Dijo que se utilizó los protocolos establecidos en la ley y si la policía actuaba de forma irresponsable, la desgracia hubiese sido mayor. Nosotros, como gobierno, tenemos que puntualizar de que acá no ha habido negligencia policial, no ha habido abuso, sino se ha aplicado rigurosamente un protocolo establecido en la ley y en acatamiento de una resolución judicial. Eso es lo que puedo afirmar y, como digo, ratificando la declaración que dio anoche el comandante general de la Policía Nacional del Perú. Y en otro momento el ministro del Interior afirmó que en las investigaciones de Inspectoría General de la Policía se descartó que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien se encuentra en custodia en una clínica, haya sido enmarrocado. Dijo que por sentido común ninguna persona puede ingresar a un área de cuidados intensivos. También detalló sobre la situación judicial del exmandatario en caso de una recuperación de su salud. En el supuesto que más adelante el señor Kuczynski sea derivado a una sala no de cuidados intensivos, por sentido común una persona de 80 años con una dolencia cardíaca, la policía tiene otras medidas para cuidar de su salud y preservar una medida judicial que opera sobre él. En ese sentido, no se le va a aplicar grilletes en ningún momento. Y la hija del expresidente Pedro Pablo Kuczynski informó que la salud de su padre no ha mejorado, por lo que continúa en la unidad de cuidados intensivos de la clínica angloamericana. Dijo que conoce lo ocurrido con el exmandatario Alan García, lo afectó. Hasta la clínica llegó también Miguel Kuczynski, hermano del ex jefe de Estado. Nos han dicho que tienen que seguir monitorando de una manera continua porque la situación no tanto que se ha agravecido, pero no está mucho más peor, pero no mejoró. ¿Continúa en cuidados intensivos? Sí, continúa en cuidados intensivos. Yo creo mucho en
en la cura de poder moverse un poquito. Me gustaría verlos salir de la cama y moverse, pero bajo el control de la policía no tiene el derecho a salir en el corredor, caminar, pero me gustaría verlo poder por lo menos caminar adentro de del departamento intensivo. ¿Él está consciente ya? ¿Ha podido conversar con ustedes? Sí, ha podido conversar con nosotros un poquito. Yo diré que por qué están controlando tanto la presión de sangre, está un poquito bajo todos estos medicamentos. ¿El presidente se ha enterado quizás ya de lo ocurrido con el expresidente García? ¿Han podido comentar? Sí, él está consciente, eso ha sido un sacudido, lo sacudió mucho, eso lo dolor mucho. Es un dolor fuerte que él siente, es más para la familia también, y la desesperación de que Alan García seguramente ha sentido en ese momento. Y respecto a lo ocurrido con el expresidente García, ¿cómo reaccionó el presidente Pedro Pablo? Lo sacudió mucho, él lo conocía bien. Bueno, y no es para menos, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski tiene 80 años de edad. A propósito de su caso, César Nakazaki, abogado del expresidente, anunció que esta tarde apelará la orden de 36 meses de prisión preventiva contra su patrocinado, quien se encuentra internado en cuidados intensivos de una clínica local. Para Nakazaki es una medida inhumana, pues no se ha tomado en cuenta la edad de PPK y tampoco los males cardíacos que padece. En los últimos días, familiares del expresidente han llegado al país para denunciar que la sanción es injusta. Y un video hasta ahora inédito da nuevas luces de lo que sucedió durante la intervención fiscal a la casa de Alan García. En el material se puede ver al exmandatario portando el arma con la cual finalmente se quitó la vida. Estas son las últimas imágenes de Alan García antes de tomar la decisión de dispararse con el arma que lleva en la mano. Mucho se ha dicho esta semana sobre la frustrada detención preliminar del exmandatario. El video de la intervención da mayores luces de lo que sucedió al amanecer del miércoles 17 de abril en la vivienda del líder aprista. 6:25 de la mañana. Tras insistir por varios minutos, el fiscal anticorrupción, Henry Amenábar Almonte, ingresa junto a 6 agentes de la División de Alta Complejidad a la residencia del exmandatario ubicada en Miraflores. En sus manos, el magistrado lleva una orden de allanamiento con desherraje de bienes inmuebles y la detención preliminar de García y otros 7 investigados en el caso Lavallato. Algunos agentes se dirigen a la parte posterior de la casa como medida de seguridad. El fiscal del equipo Lavallato conversa con la ama de llaves de García. Ella lo hace pasar al hall de la casa mientras efectivos de la DIVIAC continúan revisando las inmediaciones. Ya en el interior, la policía se cerciora de cuántas personas hay en la casa. Finalmente son solo 2 trabajadoras y el expresidente. A las 6:27 de la mañana, vestido con ropa casual oscura, aparece Alan García, de pie en el descanso de la escalera hacia el segundo piso, desde donde intercambia palabras con el fiscal durante 23 segundos, manteniendo siempre su distancia. Con la mirada en el fiscal y en el agente más cercano que ya empieza a acercarse, García sube raudo al segundo piso. De su bolsillo derecho retira el revólver marca Colt, que segundo después usó para quitarse la vida. Uno de los agentes lo sigue casi de inmediato, pero al terminar la curva de la escalera, García ya se había encerrado en su habitación a pocos pasos de la escalera, desde donde llamó a Roxanne Chisman, madre de su último hijo. Aún con vida, el expresidente fue trasladado hasta el hospital Casimiro Ulloa, donde intentaron salvarle la vida durante 4 horas. Bueno, y a propósito, los fiscales estaban advertidos de que el expresidente Alan García tenía armas. El fiscal José Domingo Pérez agregó que el equipo también corrió riesgo con esta intervención. Antes de ingresar a la casa del fallecido expresidente de la República, la Fiscalía contaba con esta información y, según el fiscal José Domingo Pérez, actuaron bajo protocolos de seguridad. Por esta situación que se toman las medidas correspondientes para evitar cualquier situación que pudiera desencadenar una situación más grave.
En entrevista con Blue Radio de Colombia, señaló que el equipo a cargo de detener a García Pérez actuó de acuerdo a la ley e incluso ellos estuvieron en riesgo. Por eso fue la prudencia que se tuvo en este caso. Cuando el señor García decide volver a subir las gradas de las escaleras y encerrarse en su habitación o cuarto, es que sucede esta circunstancia. Sí, ahora con el video queda bastante claro que portaba un arma y nos hace ver en una situación que también la fiscal que estuvo presente pudo haber estado expuesto a algún tipo de riesgo o peligro si esta persona tomaba una decisión distinta. José Domingo Pérez narró que Alan García se encerró con llave y tomó la decisión de quitarse la vida. Ante el hecho, el personal policial y fiscal tuvieron que ingresar por una ventana posterior. En todo momento, descartó interés particular con las medidas de prevención hacia los investigados. Nosotros, en general, los fiscales que estamos en el equipo especial, nos dedicamos a las causas, a los casos, y conforme va llevándose a cabo el avance de la investigación, es decir, se va recibiendo información, tenemos que accionar medidas precisamente para asegurar el desarrollo y éxito del proceso. Antes de viajar a Brasil, el fiscal también indicó que Jorge Barata está obligado a responder todas las preguntas, incluyendo las referidas a Alan García. Además, solicitó respeto a la independencia de Administración de Justicia. Y en una entrevista para TV Perú Noticias, el presidente Martín Vizcarra recalcó que en el Perú hay plena independencia de poderes, al descartar que haya algún tipo de responsabilidad en el suicidio del líder aprista Alan García y en la orden de detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski. A minutos de empezar el Consejo de Ministros, que todos los miércoles lo llevamos a cabo a partir de las 7 de la mañana. Esa noticia generó un sentimiento de consternación, ¿no?, a todos los ministros y ministras presentes, ¿no? Nos llamó severamente la atención y por eso, al enterarnos que había sido trasladado al Hospital Casimiro Ulloa, se dispuso que la ministra de Salud, que estaba en ese momento en el Consejo de Ministros, se constituya al Hospital Casimiro Ulloa para que, como la máxima representante de salud, vea y ponga todos los esfuerzos para querer responsabilizarnos a nosotros como Ejecutivo y a mi persona como Presidente de la República en la intervención de este tipo de decisiones. Se sabe perfectamente que eso es falso. Estamos en un Estado de Derecho en el Perú, donde el Ministerio Público y el Poder Judicial son entes absolutamente autónomos, que toman las decisiones de carácter judicial y son ellos los que las implementan. Y la audiencia de apelación a la detención preliminar contra Luis Nava, Miguel Atala y otros imputados por el caso Odebrecht se suspendió para el martes a las 9 de la mañana. La decisión se adoptó para que la primera sala penal de apelaciones especializada en delitos de corrupción de funcionarios analice las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la defensa de los acusados. El juez anunció que también se procederá a escuchar las declaraciones de los propios imputados, si así lo deciden. Entonces vamos a suspender esta audiencia para continuar el día de mañana a las 9 de la mañana, hora en que vamos a escuchar la defensa material de todos los investigados. Allí también vamos a ver, señora abogada, de Luis Nava Giver. Hay que preguntar a sus patrocinadores si quiere ser escuchado. Y ya verá si puede venir o en todo caso a ver si hacemos una videoconferencia. Por todos esos detalles vamos a suspender la audiencia para continuar mañana 23, ¿no? 23 de abril a las 9 de la mañana, en esta misma sala de audiencia. Bueno, y a propósito de esta audiencia de apelación que comenzó a las 10 de la mañana, terminó cerca de la 1:30 de la tarde. Durante la jornada, la defensa de Miguel Atala y su hijo Samir indicó que no hay riesgo de fuga de sus patrocinados, pues sobre ellos ya pesa un impedimento de salida del país, por lo que se considera que la detención preliminar está siendo usada como medida de represión contra las personas investigadas. Atribuidos. Señores magistrados, la Fiscalía no tiene más que una sospecha generalizada de que como el señor Atala recibió en pago de una creencia familiar cierta cantidad de dinero,
este dinero provendría de actos ilícitos. Y por lo tanto, justificar la decisión de confirmar la detención preliminar de mis patrocinados implicaría pues convertir la detención preliminar en una herramienta de represión de las personas investigadas. Mucha atención porque esto le va a interesar a muchos, y es que mañana iniciará el interrogatorio a Jorge Barata y seguirá su curso normal pese a la muerte del expresidente Alan García. Así lo confirmó el fiscal coordinador del equipo especial Lavallato, Rafael Vela. El magistrado recalcó que el ex jefe de Odebrecht en Perú está obligado a responder sobre el presunto pago de coimas en el metro de Lima e Interoceánica Sur, obras realizadas durante el segundo gobierno de García Pérez. Aclaró que aunque el ex mandatario no podrá ser procesado, sí lo serán sus coinvestigados y siguientes y quienes resulten finalmente responsables. Miembros del equipo Lavallato ya se encuentran en Curitiba, Brasil, para la diligencia con Jorge Barata, la cual se extenderá hasta este día viernes. Y la situación sigue siendo compleja tras el incendio en Mesa Redonda. Las familias afectadas duermen en la calle por temor a que la Universidad San Marcos los desaloje de los predios que alquilan, mientras que los comerciantes de los alrededores reclaman ingresar a la zona para trabajar. Veamos. Sobre cartones en las veredas, así pasan la noche los damnificados por el incendio de Mesa Redonda. Las más de 30 familias afectadas no quieren abandonar la zona hasta que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dueña de los predios, les garantice que van a poder seguir viviendo allí. El problema acá es que nosotros somos inquilinos, no somos propietarios, somos inquilinos. El propietario es la Universidad Mayor de San Marcos, lo cual no se ha personado ninguna entidad se ha acercado a decirnos cuál va a ser nuestra situación. Si ellos vienen y nos dicen, ¿saben qué? Los vamos a seguir apoyando, han perdido todo lo material, pero sabemos que ustedes son personas que trabajan, entonces nos garanticen que el lugar donde estábamos viviendo podemos volver nosotros a construirlo. Las rejas dispuestas por la Municipalidad de Lima no permiten el acceso a varias cuadras cerca al lugar del incendio. Este lunes, varios padres de familia se dieron con la sorpresa de que no había clases en algunos colegios privados, pues aún hay humo y varias partículas contaminantes que harían imposible un adecuado desempeño en clases. Recién nos estamos dando con las... Claro, el incendio ya sabíamos que había, ¿no? Pero también estamos viendo que sí, con el humo, todo eso. Y ya pues, caballero de más, profe. En tanto, la situación de los comerciantes de Mesa Redonda continúa incierta, pues se ha dispuesto que varios locales aledaños estén cerrados por 3 semanas, aunque no estén directamente afectados. Según el presidente de la Asociación de Importadores de Mesa Redonda, las pérdidas podrían llegar a ser de 410 millones de dólares. La gente necesita trabajar, están trabajadores, dueños, propietarios. Esa galería no está afectada. Necesitamos que el alcalde venga y nos responda. Nada más le pedimos que corra las rejas a las zonas que no están afectadas. Los comerciantes perderían campañas con importantes ingresos, por ejemplo, por el Día de la Madre. Bueno, se ha establecido que durante 3 semanas se mantenga cerrado este perímetro que ha sido afectado por el incendio. Vamos ahora con información internacional porque en Filipinas un sismo de magnitud 6,1 deja 5 muertos y daños materiales. Numerosas viviendas y centros de trabajo fueron evacuados. Pánico en Filipinas. El sismo de magnitud 6,1 provocó esta caída de agua de una piscina desde un rascacielos, obligando a las personas a huir. El fuerte movimiento habría partido la piscina de 25 metros que se encontraba a 181 metros de altura, provocando una cascada. El sismo sorprendió a los ciudadanos de la isla de Luzón y de otras provincias, además de la capital Manila. Por el movimiento telúrico se ordenó evacuar de inmediato las viviendas y centros de trabajo.
Hasta el momento se reportan 5 personas muertas por el colapso de 2 edificios de 4 pisos. Medios locales informaron que habrían decenas de heridos y personas atrapadas entre los escombros. El movimiento telúrico dañó viviendas, carreteras y el principal aeropuerto. El epicentro del sismo se ubicó en la ciudad de Castillejos, a unos 100 kilómetros al noroeste de Manila. Hasta el momento se han registrado 52 réplicas de menor intensidad. Y a una semana del devastador incendio en la Catedral de Notre Dame, los parisinos intentan volver a la normalidad. Luego de la tragedia, hoy los negocios abrieron sus puertas al público, mientras decenas de turistas se reunieron en el lugar y observan la destrucción de la joya arquitectónica antes de que ésta sea cubierta con una lona para proteger el edificio de posibles daños causados por las lluvias que se registraron en los próximos días. Las autoridades informaron que se dio inicio a las gestiones para la recuperación de Notre Dame, uno de los monumentos más emblemáticos de París, que se encontraba en pleno proceso de restauración. Así que los recursos sí sobran para poder nuevamente ver esta joya arquitectónica de la humanidad. 2 de la tarde con 58 minutos, nos vamos a una pausa muy breve, retornamos. Tarde con 2 minutos, continuamos aquí en TV Perú Noticias. Vamos a hablar un poco sobre esta situación lamentable, ¿no? El suicidio del expresidente Alan García. Muchos la han catalogado como una persecución fascista y enfermiza, lo cual no es cierto. Algunos le han echado la culpa a los políticos, al presidente, a la prensa, en fin. Incluso hay otros que señalan que la policía pudo haber evitado esta tragedia, y para ello vamos a conversar con el asesor de la Defensa Legal de la Policía Nacional, el general Máximo Ramírez, que nos visita el día de hoy. ¿Cómo está, ¿Qué tal, Omar? general? El gusto es mío, ¿qué tal? Bueno, primero una reflexión sobre este caso, ¿no? Yo creo que la policía no está con, digamos, los ánimos para decir que fue algo en los cuales ustedes estuvieron involucrados, ¿no? O quisieron estar involucrados. La Policía Nacional se rige por sus leyes y sus reglamentos. Nosotros tenemos el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial y tenemos el Decreto Legislativo 1186, que es la Ley del Uso de la Fuerza de la Policía Nacional de Perú. En esas dos normas se establecen gradualidad de cómo se debe usar la fuerza, ¿no? En este caso, si yo voy a una intervención policial donde voy a detener a una persona, ¿no? Un expresidente, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es verbalizar, oralizar, tratar de persuadir a la persona que voy a intervenir a fin de que él se someta a la intervención. Pero en este caso la policía no fue sola, fue con el representante del Ministerio Público, con el fiscal Henry, ¿no? Amenábar, ¿sí? Amenábar. Y es el fiscal Amenábar que en todo momento actúa de manera correcta y le dice, señor Alan García, hemos venido, en primer lugar, permítanos el acceso porque han venido a allanar el domicilio, ¿ok? Porque eran dos diligencias que se iban a hacer, el allanamiento del domicilio y la comunicación de la detención preliminar. O sea, pero la intercomunicación es la del fiscal con la persona que va a ser detenida. La policía no interviene. No interviene en ese momento. Ya. Entonces, en primer lugar, ellos se comunican con el personal de servicio en la casa, y que eran dos señoras, y ellas le comunican al presidente. Y él es el que permite el acceso al personal. O sea, desde ahí se ve que él estaba cooperando con la intervención. En ningún momento él se manifestó reacio. Es por eso que ellos ingresan al interior de la casa, y ya en el video, porque se observa un personal de la División de Investigación de Alta Complejidad, una suboficial, que ingresa con una cámara, ¿no? Y se observa de que él, igualmente, el fiscal conversa con él y le dice que él baje para que él pueda firmar las actas de allanamiento. Y él preguntaba si era solo el allanamiento o también había otra diligencia que hacer. Al parecer el fiscal por estrategia no le había manifestado la segunda disposición, que era la de... O sea, le dijo solamente que era allanamiento, sí, no detención y es por preliminar. eso es que él accede al acceso del personal, ¿no?
especulo yo que esa ha sido la estrategia del fiscal para después ya de ello comunicar la detención preliminar. Él en ningún momento estuvo ya a disposición de la Fiscalía. Lo que ocurrió ya de ahí en ese momento de que el señor Alan García haya subido, es un tema que él ya lo tenía pensado, ¿no? Él no baja totalmente. Se dice, oye, la policía, ¿por qué no actuó de manera correcta? ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué no lo enmarrocó? Porque se ve en ese momento en que el expresidente sube las escaleras, estaba en este descanso, claro, pero sube y detrás de él va el policía. Claro, ¿no? Va el policía y también dicen, pero ¿por qué el policía no subió rápido y lo detuvo, no? En ese momento, como te digo, él todavía no se le había comunicado de la detención preliminar que él tenía. No se le llegó a comunicar. Él sube a su dormitorio, se cierra la puerta y es donde el efectivo policial señala de que escucha comunicaciones y como en efecto se han comprobado esas comunicaciones que realiza con su secretario, el señor Pinedo, ¿no? Y de que le dice, por versión del señor Pinedo, que le dice que hoy han venido un fiscal, no tiene distintivo, no sé si es fiscal o no, que dice que viene con un allanamiento y conversa, ¿no? Entonces, hasta ahí es la comunicación que él tiene con Pinedo, y Pinedo le dice, voy a llamar a los abogados. Y de ahí es la última comunicación que él tuvo con el señor Pinedo, y ya luego se escucha la detonación. El dormitorio estaba completamente cerrado y no había forma de ingresar, ¿no? ¿La policía vio el arma que portaba el señor Alan García? En el momento no vio el arma. Recién el día de ayer, el comandante general de la policía, en una entrevista que da un medio, se ha visto, luego de analizado los videos cuadro por cuadro, en cámara lenta, se puede observar de que el señor Alan García, cuando está subiendo la escalera, prácticamente en el último escalón se observa la imagen del arma, que es un revólver, Colt calibre 38, que él saca en ese momento ya con la decisión que él tenía tomada. Yo creo que tanto la intervención del personal policial como del fiscal ha sido prudente, ¿no? Han sido cautelosos, porque yo te digo, si de repente los policías se hubieran abalanzado con el señor Alan García, y con la intención que él tenía ya de acabar con su vida, también hubiera podido disparar en contra del fiscal y en contra del secretario. Y él estaba en ventaja porque por estaba en una parte superior, él estaba en ¿no? una parte superior donde él claramente podía disparar y correr y encerrarse. Pero la decisión de él estaba tomada solamente para él y ingresar a su dormitorio y llegar a lo que hizo. Bueno. General, unos segundos les pido por favor, nos vamos rápidamente con María Elena Guayasco porque ha llegado, me parece, el abogado de Pedro Pablo Kuczynski, César Nakazaki, va a presentar esta apelación para revocar la orden de prisión preventiva. María Elena, te escuchamos. Presentado la apelación que anunció el doctor Nakazaki contra la detención preventiva de 36 meses dictada por el Poder Judicial a Pedro Pablo Kuczynski. Doctor, ¿en qué se sustenta esta medida que ustedes han presentado para apelar esta detención? Voy a ser muy breve. El escrito es un escrito fundamentando los agravios en los que ha incurrido el juez de primera instancia para dictar esta medida de prisión preventiva. Es un escrito que se presenta al juzgado, el juzgado eleva este escrito con el expediente a la sala para que la sala convoque una audiencia en el más breve plazo y se pueda llevar a cabo toda la diligencia de audiencia de apelación. La apelación se presenta ante el juzgado que emitió la resolución. ¿Para qué se sustenta? Porque el juez, a la hora que dictó esta detención preventiva, señalaba que había peligro de fuga. Habían varios supuestos para dictar esta detención. Así es, hemos presentado el escrito fundamentando dos cosas. Lo primero es que no hay ningún elemento de convicción que genere una sospecha grave para una prisión preventiva, y en segundo lugar que no hay ningún peligro de obstaculización procesal, ni peligro de fuga, ni peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria por parte de nuestro patrocinado. Como nosotros hemos señalado desde un principio, nosotros estamos dispuestos a que la investigación continúe. Nosotros no nos oponemos a que la investigación continúe incluso ya en una etapa de proceso abierto. Lo que nosotros estamos cuestionando es que este proceso se lleve a cabo con nuestro patrocinado detenido, ¿no? Eso es básicamente lo que hemos señalado en el escrito. Doctor Renzo Miranda. Cuidados intensivos en la clínica angloamericana. Y los exteriores del edificio Carlos justamente estamos en vivo para Canal N. Pablo Kuczynski, el doctor Renzo Miranda es el que ha presentado la apelación a la detención de Pedro Pablo Kuczynski. Doctor, ¿qué opinión le merece justamente las declaraciones, por ejemplo, del presidente de la República, Martín Vizcarra, y otros también entendidos en esta materia, de reflexionar acerca de esta figura de la prisión preventiva? ¿Usted cuál es su parecer como defensa de la presidente Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, desde hace mucho tiempo que la prisión preventiva ha sido criticada duramente, no solamente en el Perú, sino por informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que muestra este caso es una vez más el abuso de esta medida cautelar de prisión preventiva respecto a procesos que pueden seguir su curso con los procesados en libertad.
Evidentemente esto ha generado una conmoción a nivel política y más que todo jurídica, que es a lo que nosotros nos ceñimos, porque muchos expertos, muchas organizaciones internacionales han manifestado en contra de esta prisión preventiva. Lo que nosotros hemos hecho ahora es presentar el escrito fundamentando el recurso, explicando los agravios y explicando los errores en los que ha incurrido este juez de primera instancia, ¿no? ¿Qué esperan en todo caso? Porque se habló, por ejemplo, la semana Se le pasada consulta qué es lo que espera la defensa de Pedro Pablo Kuczynski de otorgarle como un arresto domiciliario debido al estado de salud que afronta el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Aceptarían esta medida? Claro, nosotros estaríamos guiándonos a que en la eventualidad de que la sala considere que hay suficientes elementos de convicción para que se dé una prisión preventiva, que no la hay, es un supuesto negado, debería aplicarse conforme al Código Procesal Penal la detención domiciliaria, ¿no? Que es aplicable a las personas mayores de 65 años. Nuestro patrocinado es una persona de más de 80 años de edad y tampoco se evidencia pues un peligro de fuga, ¿no? Es evidente que a esa edad, con un impedimento de salida del país vigente, con actos de colaboración, con más de 11 declaraciones indagatorias, no hay ningún peligro ni ningún riesgo de obstaculización probatoria. ¿Está viendo la audiencia, doctor, esta detención preventiva? Bueno, nosotros hemos presentado el escrito el día de hoy. Esperemos que la Fiscalía también lo haga dentro del plazo. Nos informan que hasta el momento no la han presentado. Consideramos de que la audiencia se debería llevar a cabo esta semana, porque el plazo que ellos tienen es un plazo máximo de 5 días. Creemos que la Fiscalía, respetuosa de la libertad de una persona detenida, debería cumplir con un plazo mucho menor. No debería esperar el plazo máximo. Pablo Kuczynski, tomando en cuenta que mañana el exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, va a declarar respecto a casos vinculados también a Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, nosotros hemos hecho mención en la audiencia a las declaraciones del mismo Marcelo Odebrecht en otro caso que no ha sido trasladado a esta investigación, a este proceso, donde Marcelo Odebrecht dice expresamente que el señor Kuczynski era una piedra en el zapato para los intereses de Odebrecht. Lamentablemente, el juez no lo ha tomado en consideración en su resolución. ¿A qué juzgado se ha presentado? Al mismo juzgado que emitió la resolución, al tercer juzgado nacional de investigación preparatoria. Ha sido declaraciones del abogado adjunto del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que es el abogado Renzo Miranda, quien ha presentado la apelación a la detención preventiva que se ha dictado a 36 meses contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco de la investigación del caso Odebrecht. Retornamos con ustedes, estudios. Listo, para Elena. Entonces, el abogado Renzo Miranda ha dejado esta apelación para revocar, ¿no?, la prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a hablar de él también con el general Máximo Ramírez, que nos acompaña el día de hoy. General, quiero hacerle la consulta. ¿Se determina el número de agentes dependiendo de qué? Porque, digamos, el señor Alan García no es cualquier persona, es mediático y ha sido investigado muchos años. Entendemos que hay una especial distribución de agentes en este caso, ¿o no? ¿O es la misma? Mira, el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, que es una normativa de la policía, señala que como mínimo para detener a una persona son dos. En este caso había dos diligencias, el allanamiento y la detención preliminar. Los que ingresan al domicilio fueron, al interior de la casa, fueron 5 efectivos en el momento de la comunicación de la detención preliminar, que eran suficientes cuando una persona es cooperante, colabora, como era en el caso lo que hizo el señor Alan García en los primeros minutos. Sí, así es, se mostró cooperante, colaborador, porque si él agarra, se encierra en su dormitorio y hay la seguridad de que no va a ocurrir nada, tengo que yo romper la puerta y traer más gente y a ingresar, ¿no? Y si yo estoy seguro de que de repente escucho un disparo o algo, tengo que ingresar ya pues con armas igualmente para poder repeler, ¿no? Pero en este caso no, en este caso se observó de que el señor Alan García era colaborador, conversó con el fiscal y lo único que señaló es de que iba a llamar a su abogado y que bajaba inmediatamente. Entonces el policía corrió detrás de él, ya no pudo lograr ingresar al dormitorio, pero escuchaba que él sí efectivamente se comunicaba con, en este caso, con el señor Pinedo, quien hemos escuchado igualmente reafirma que ellos se comunicaron. ¿Cuánto tiempo pasó? Habrán pasado, que se escuchó el ¿qué disparo? te digo? 2 minutos más o menos, que es lo que pasó, ¿no? Entre lo que él conversó y el disparo que se escuchó, ¿no? Ahora, ¿los agentes están siendo investigados? La Policía Nacional, de acuerdo a las normas que tampoco tenemos, se hace una investigación preliminar, ¿no? Una investigación preliminar. ¿Con qué objetivo? Para determinar si efectivamente la intervención policial fue la correcta o no la correcta, ¿no? En este caso, de acuerdo a las normativas que yo tengo, fue lo más correcto, porque se trataba de una persona no complicada, no era colaborador. Entonces era suficiente para la cantidad de efectivos que iban a detener o comunicarle la detención preliminar del señor Alan García, ¿no? ¿Y los agentes sabían de quién se trataba entonces? Por supuesto, se trataba del señor Alan García, que
cabía la posibilidad de que él tuviera armas, como efectivamente nosotros sí sabíamos que él tenía, porque tenemos información de la SUCAMED que él sí tenía armas, ¿no? Ahora, que las esté portando es otra cosa, que las tenga guardadas, podía tenerlas guardadas, pero que las esté portando, eso no se sabía hasta el video que hemos observado, ¿no? Y en este tipo de casos, cuando ustedes ya de antemano saben que la persona puede tener una arma, ¿son policías, digamos, especializados para un tema psicológico o poder persuadir, digamos, a esa persona para que no utilice el arma o no? Claro, el personal de la DIVIAD es un personal especializado en este tipo de acciones, lo hemos visto en innumerables operativos policiales exitosos, donde ellos han detenido gente sin ninguna pérdida de vida humana. En este caso es el fiscal quien convoca a este personal de la DIVIAD justamente por su especialización, a fin de poder realizar esta diligencia de comunicación de la detención preliminar. Era solo por 10 días, ¿no? Sin embargo, esto se frustra por las acciones que ya hemos observado, lamentables, pero que yo, como policía, te puedo afirmar que fueron de las más adecuadas. Porque si de repente vamos a satisfacer el morbo de algunas personas que dicen, oye, ¿por qué caramba el policía no entró, lo enmarrocó, lo tiró al piso? ¿Por qué no fue rápido? Rápido y lo enmarrocaron, ¿no? Yo te digo una cosa. ¿Sabían estas personas que hablan, que especulan, que el señor Alan García tenía un arma en su poder? Hablan por hablar. No, nadie sabía que el señor Alan García tenía un arma en su poder hasta el día de ayer, que hemos podido observar gracias al video. Si yo te digo, si los policías de repente hubieran realizado esa acción que especulan algunos, de repente el señor Alan García hubiera sacado el arma y hubiera disparado contra el mismo fiscal o un policía, y estuviéramos lamentando hoy día la muerte de un fiscal, de un policía, ¿no? Y decir, oye, mira, ve, ¿para qué el policía lo intervino de esta manera si el señor estaba dialogando? ¿No? Entonces, son contradicciones, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de intervención. La policía, en este caso, de acuerdo a su manual, de acuerdo a su ley, verbaliza, oraliza, señor, usted está detenido. Pero eso es cuando ya yo esté en mi capacidad de decir, como policía, que voy a tener una persona. Pero en este caso, quien estaba verbalizando era el fiscal. El fiscal le iba a comunicarle la detención preliminar y ponerlo a disposición de la policía para que lo lleve a buen recaudo. Bien, general. ¿Cuándo se va a saber, en cuántos días se va a conocer la investigación que ustedes están haciendo, inspectoría? Bueno, inspectoría tiene en este caso son 30 días que se hace la investigación preliminar en la Policía Nacional, ¿no? 30 días, sí. Listo. Quería aprovechar su visita para hablar sobre Pedro Pablo Kuczynski. Mucho se ha hablado de que la policía fue a arrestarlo en su cama. Bueno, creo que ya nuestro ministro del Interior ha sido claro en ese sentido, y él ha dicho de que la policía en ningún momento... Tan malvados son la policía, muchos creen, ¿no? Lo ha detenido, lo ha enmarrocado, pero ¿cómo va a hacer eso la policía si el señor Pedro Pablo Kuczynski está en UCI, está en una unidad de cuidados intensivos donde la Policía Nacional no tiene acceso pues de ninguna forma, solamente está cuidado por personal médico. Nosotros tenemos la custodia exterior a fin de evitar una posible fuga, que terceros puedan sacarlo, pero eso es otra cosa. ¿Cuántos están afuera en la clínica? Depende de la cantidad de efectivos que no te puedo decir la cantidad exacta, pero sí la cantidad necesaria para poder impedir una posible sustracción, ¿no? Porque a veces, yo te digo, hay que saber con qué personas voy a custodiar, ¿no? En este caso se trata de un señor de edad, pues, que ya no... Que no sabe ir corriendo. Por supuesto, ¿no? Porque yo te digo, si fuera un delincuente prontuariado que lo han operado o le han sacado una bala de la pierna, esto se han visto casos que se han fugado, se han aventado, ¿no? Pero no es este caso, pues, ¿no? de un expresidente. Hay una consideración por ahí por la edad. ¿no? Y menos que van a entrar a UCI para poderlo enmarrocarlo, como refieren, ¿no? Después también ves a ver el tema de la agresión a los policías, ¿me dijiste? Sí. Pero quería terminar sobre este caso de Pedro Pablo Kuczynski. Está en cuidados intensivos, como bien lo menciona. Sí. Ya. Si se recupera en cuidados intensivos y pasa a otra sala. Claro, si él se recupera en cuidados intensivos y pasa a otra sala, ya tenemos que poner un personal ya en custodio. Adentro, para que él visualice las acciones que realiza el señor, ¿no? Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esto, mañana ese policía que está encargado de la custodia va a ser denunciado. Por no cumplir su labor. Por supuesto, ¿no? Entonces lo agarra, va a ser enjuiciado tanto por el fuero común como en el fuero privativo policial. Entonces, por los dos lados el señor va a ir preso. Entonces él tiene que cumplir su función, ¿no? Esa es la función que nos da el Estado como Policía Nacional, ¿no? Listo, general. Bueno, el tema de las agresiones a los policías. En el 2019, en lo que va del 2019, se han registrado ya cerca de 217, me parece, hace 3 semanas. Yo supongo que ya serán algo más, ¿no? Sí.
Justamente el día de hoy está en el Cusco, se está viendo el caso de una persona que se fue a una comisaría a retirar una moto que no tenía placa y que había sido manejada por un familiar el día de ayer. Saca el familiar la moto sin placa, sin licencia de conducir, y la moto es llevada a la comisaría. El propietario se apersona a la comisaría y dice: no, esta es mi moto que me ha costado mi dinero y yo no me la voy a llevar. Sale el comisario... Así con total prepotencia. Sí. Sale el comisario al ver que el señor quería llevarse la moto y en lugar de acatar las disposiciones respecto de que puede llevar la moto una persona brevetada y la moto no tenía la placa. Entonces esta persona le muerde el dedo pulgar al mayor de la policía, al mayor comisario, le da una incapacidad de 2 por 7 días, y sin embargo hoy día recién a las 4 de la tarde se va a ver la investigación porque se quiere acoger a la terminación anticipada. Por el delito de violencia... comer el dedo así es. A 2 policías agredidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo ya soy reiterante, he sido reiterante en muchas entrevistas que he brindado con respecto al acuerdo plenario número 001-2016. Este acuerdo plenario, ¿qué es lo que hizo? Generó impunidad no solamente en agresores de policía, sino en aquellas personas que fueron delincuentes, que van a rescatar delincuentes y que después el fiscal o el juez tiene que darle libertad, porque el acuerdo plenario señala lo siguiente: si al policía le rasguñan la cara, eso es falta leve; si a la policía le rompen el brazo, eso es lesiones graves. Pero nunca lo detengas, nunca lo detengas, porque esas penas no van más allá de los 3 años. Pero eso va ¿Quiénes hicieron eso? Va contra el principio de autoridad. Se rompe el principio de autoridad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este acuerdo plenario cuestionado por la Policía Nacional, y el ministro del Interior también lo ha anunciado, ha originado que el actual presidente de la Corte Suprema, el doctor Luis Lecaros, convoque a los vocales supremos, y entre ellos el doctor San Martín, a efecto de que se analice este acuerdo plenario. Porque yo te digo, hubieron muchos casos aquí en Lima, en el caso de la señora Buscaglia, el señor Chucerrato, la señora Buscaglia en el caso del aeropuerto, que fue el más sonado, donde a esta señora se le condenó a 6 años, 8 meses. Nunca se arrepintió, nunca le pidió disculpas a la policía, no pagó la reparación civil y fue indultada. ¿Ok? No hay problema. Pero se respetaba al policía, se instauró el principio de autoridad. De 30 casos de agresiones al mes a un policía, se bajaron pues a 3, a 2, ¿no? Y casi se estaba extinguiendo, porque en este país tiene que imperar el principio de autoridad. El policía... Si no hablamos de anarquía. Así es, o la ley de la selva, ¿no? Ajá. Yo soy el más fuerte acá, yo agredo y no me pasa nada. Entonces yo, gracias a tu programa, quiero reiterar... ¿Cuándo se realiza esa reunión? Están ahorita en el acuerdo plenario, pero lo más grave del caso es que sí, están ahorita reunidos. ¿Ya? Que ni siquiera yo, que soy la persona que defendía a los policías y que sigue defendiendo a los policías, no he sido invitado a este acuerdo plenario, ¿no? Entonces yo digo, oye, al menos escúchenme, así como lo hicieron ellos a espalda de la policía, al menos que ahora escuchen a los policías, porque no es cuestión de decir, oye, el delito de violencia contra la autoridad, el agravio hacia el Estado. No, señor, no solamente el agravio hacia el Estado, también es el policía que recibe los golpes, recibe los escupitajos, recibe la rotura de los uniformes. El uniforme en sí no es cualquier ropa. El uniforme se lo da el Estado y representa al Estado. Entonces, eso es lo que yo digo. A mí no me han participado en este acuerdo plenario. Sé que han pedido una data de cuántos casos antes del año 2016 fueron a la cárcel y cuántos del año 2016 para adelante no fueron a la cárcel. ¿Sabes cuántos hay desde 2016 para adelante? Ninguno. Y todas las resoluciones judiciales hablan de este acuerdo plenario que es lesivo, no solo al policía, sino al Estado peruano, a la sociedad que vivimos, y donde se observa que por no respetar al policía, vivimos en una ley, la ley de la selva, la ley del más fuerte. Ese es el que impera aquí en nuestro país. Pero ¿y qué va a hacer ahora cuando tienen que derogar tienen que dejar sin efecto ese acuerdo plenario, simplemente por el bien del país? Acá yo no hablo por la policía, sino hablo por el bien del país. Y eso que me escuchen bien, señores vocales de la Corte Suprema. Yo no soy el creador de la pólvora, sino lo que pasa es que hicieron un reglamento de un artículo del 367 del Código Penal, donde legisla para muchas autoridades, legisla para jueces, para fiscales. Dice, oye, el que agrede a un fiscal, el que agrede a un juez, el que agrede a un policía, la agravante es de 8 a 12 años, de pena privativa de libertad. Entonces ellos dijeron, ¿pero qué pasa? Oye, pero mucha gente ha ido a la cárcel. Entonces, ¿sabes qué es? Sacamos un reglamento, solo para el policía. O sea, para el policía aplícale el reglamento, que eso es falta. Pero para el juez y para el fiscal, aplícale la ley. Eso, o sea, un arañazo a un policía es una falta. Eso nunca puede darse en un país. ¿Dónde estamos, señores? ¿Dónde estamos? Entonces, eso ha generado impunidad, maltrato a los policías, desconcierto en nuestro país, porque no hay orden.
Gracias a quienes, gracias a esos señores que firmaron ese acuerdo plenario. Y lo malo es que la ciudadanía ve todo esto. Así es, todos los días vemos. Y vemos que la policía no está siendo respaldada. Así entonces, es, imágenes, el actual gobierno está respaldando a los policías, el ministro del Interior está respaldando a los policías. Por el Poder Judicial, Así es, el problema está en el Poder Judicial, que ya tiene que cambiar, y esto es ya, esto no tiene que esperar más tiempo. Listo, general. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes. Máximo Ramírez, asesor de defensa legal de la Policía Nacional. Amigos, vamos a una pausa. Retornamos. Continuamos con más información aquí en TV Perú Noticias. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, informó que se están haciendo esfuerzos para invitar a las autoridades judiciales a la mesa de diálogo con dirigentes de comunidades de la provincia de Cotabambas este miércoles 24 de abril. El objetivo es que puedan responder consultas y aclarar dudas sobre la situación legal de los comuneros que fueron denunciados por las protestas en el corredor minero Las Bambas. Recordó que uno de los puntos que reclaman los dirigentes es el archivo de las denuncias contra sus compañeros. Sin embargo, Del Solar insistió en que esto es competencia de organismos autónomos. El jefe del gabinete anunció la participación del ministro de Justicia en la cita. El día miércoles va a estar el ministro de Justicia para explicarles todo lo que el Ministerio de Justicia puede hacer. Se les puede dar asesoría, puede haber defensa pública, si es que existen, por ejemplo, estas denuncias en lo preventivo, que a veces, por ejemplo, se toma una carretera contra los que resulten responsables, todavía no hay identificación. Si hay un margen para que el Poder Judicial les explique, se tendrá que explorar. Si es que el Poder Judicial decide venir a una mesa de la que no ha sido parte y en la que no está obligada a estar sentada. Nosotros estamos haciendo nuestros esfuerzos para que lo hagan por el bien de ciudadanos, comuneros, que quieren tener las cosas claras. No nos hemos comprometido a que eso pase porque no podemos hacerlo. Varios parlamentarios afirmaron que el Congreso podría revisar la prisión preventiva. Para Cecilia Chacón, este mecanismo se está usando de manera abusiva. Por su parte, Edmundo del Águila considera que se debe respetar la independencia de poderes. El arresto preventivo o preliminar efectivamente es un mecanismo aceptado que está en el Código Penal, sin embargo se está abusando. Esto lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo. Nosotros siempre lo hemos dicho, hay independencia de poderes y siempre hemos respetado la decisión del Poder Judicial y la Fiscalía misma, a diferencia de otros partidos que hasta hace un tiempo, cuando metían preso al señor Humala y Nadine Heredia, se manifestaban, pero a favor. Hoy en día, con los mismos jueces, la misma reglamentación, lamentablemente la comunicación es distinta. Está en manos de los congresistas, está en manos del Congreso, está en manos también del Poder Ejecutivo, vía una iniciativa, del Poder Ejecutivo vía una iniciativa ejecutiva, y está en manos también del Poder Judicial de poder alcanzar cuáles son las medidas o cuáles son los criterios que ellos toman precisamente para poder hoy en día hacer lo que están haciendo. Espero que algunos parlamentarios dejen de estar teniendo cierto temor o cierta tibieza y que pongan firme cuando se trata de defender los principios constitucionales del debido proceso, de la presunción de inocencia que en el Perú se ha ido destruyendo paulatinamente. En una democracia, un Estado de Derecho y en cualquier país civilizado, cualquier proyecto de ley del órgano, del poder que hace las leyes, eso no es una intromisión. Eso es lo que han tratado de vender y en algunos casos ha funcionado a través de algunos medios de comunicación en un determinado sector. Bueno, y sobre el mismo caso, para el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, existe un uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva y la detención preliminar, figuras judiciales que dijo han sido malinterpretadas y deberían ser revisadas por el Congreso de la República, aunque se negó a hablar de un caso en concreto. Blume opinó que estas medidas se han convertido en condenas adelantadas que dañan la imagen y la dignidad del procesado. Enfatizó que la lucha anticorrupción debe darse en el marco de la Constitución y en concordancia a lo establecido por los organismos internacionales. Para Víctor Andrés García Belaúnde, no se respetó el protocolo en la intervención a Alan García. En tanto, para Juan Cheput, las imágenes muestran con claridad que la Fiscalía y la Policía actuaron con propiedad. Yo creo que no se respetó el protocolo. Las imágenes confirman que el protocolo no se despertó. Además, han habido ocasiones, además el fiscal ha mentido. El fiscal ha dicho que baje para que firme un documento. No le habló de detención.
y el fiscal tiene obligación de decirle para qué va y por qué va y enseñarle. Él sabía que iba a detenerlo y no ha debido ocultarlo el fiscal. O sea, el fiscal ha mentido. Pero con las imágenes se ve con absoluta claridad que en todo momento hay cordialidad, no hay ningún desenrajamiento de puertas, no hay golpes, es atendido, se le invita a pasar, no hay nada de eso. Yo creo que no debemos buscar problemas donde no existen, pero las imágenes que para efectos como este son las que cuentan, señalan que el fiscal y la policía se han conducido con propiedad, y eso es lo que importa. El fiscal del equipo especial Lavallato, José Domingo Pérez, señaló que Jorge Barata está obligado a responder todas las preguntas del Ministerio Público sobre el caso Alan García. Dijo que si bien la acción penal se extingue por su muerte, en el caso continúa respecto a lo señalado por el abogado del expresidente sobre irregularidades con el material incautado en la vivienda de García Pérez. Dijo que tiene todo el derecho de presentar su acusación contra el órgano de control de la Fiscalía. Pérez se refirió también a las críticas contra las prisiones preventivas. El fiscal indicó que el Ministerio Público seguirá realizando su labor con independencia y solicita respeto a la Administración de Justicia. Los fiscales estaban advertidos de que el expresidente Alan García tenía armas en su poder y habían tomado medidas, pero no podían adelantar lo que sucedería. Así lo señaló el fiscal José Domingo Pérez a Blue Radio de Colombia. Dijo que el equipo de la diligencia también corrió riesgo con esta intervención. En la entrevista, este medio dio detalles de lo ocurrido. De otro lado, descartó interés particular con la medida de prevención hacia los investigados. Demuestra que el Ministerio Público, la Fiscalía, que es la misma institución en el Perú, ha actuado con apego a la ley. Se tenía conocimiento de que Alan García Pérez tenía en su posesión armas de fuego, porque registraba en el registro de armas su CAME. Por esta situación que se toman las medidas correspondientes para evitar cualquier situación que pudiera desencadenar una situación más grave. Por eso fue la prudencia que se tuvo en este caso. Cuando el señor García decide volver a subir las gradas o las escaleras y encerrarse en su habitación o cuarto, es que sucede esta circunstancia. Sí, en el ahora video, con el video queda bastante claro que portaba un arma y nos hace ver en una situación que también la fiscal que estuvo presente pudo haber estado expuesto a algún tipo de riesgo o peligro si esta persona tomaba una decisión distinta. La situación fue que se encerró con llave en la habitación, en su cuarto, indicando de que iba a comunicarse con su abogado. Y sucedió el disparo que el personal policial y fiscal que estaba en las afueras de la habitación escuchó y que ya tuvieron que tomar otra decisión de ingresar por una ventana por la parte posterior de dicha habitación. Esta carta, según me informa el fiscal que ejecutó la orden de allanamiento y registro de la vivienda, no se encontraba en dicho inmueble. Nosotros, en general, los fiscales que estamos en el equipo especial, nos dedicamos a las causas, a los casos, y conforme va llevándose a cabo el avance de la investigación, es decir, se va recibiendo información, tenemos que accionar medidas precisamente para asegurar el desarrollo y éxito del proceso. 3 de la tarde con 37 minutos, vamos ahora con los deportes, viene Robert Malca, permiso.